Bueno, hola, ¿cómo están? Hace mucho que no nos vemos. Bueno, primero pedirle disculpas por el tema de las clases. Subí la actividad, pero no pude subir más nada. Eh, Así que bueno, les pido disculpas el viernes. Bueno, estuvo el tema de la plataforma, así que ahí era bastante complicado y la idea era subir algún video explicativo. Y eso, bueno, es más pesado y es muy difícil subirlo y que ustedes lo vean. Eh, Entonces, bueno, nada. eh, pero bueno, les pido disculpas. Eh, la idea sería, voy a intentar ser lo más breve posible y lo más didáctico posible, ¿sí? Eh, para explicar solo dos o tres cositas y la idea es que ustedes tomen nota, ¿sí? De esto que yo voy a ir explicando. Lo bueno del video es que lo pueden parar, la idea es como que tomen, armen como apuntes de clase, ¿sí? De lo que voy a ir diciendo. Eh, y yo voy a ir siguiendo una página del libro, ¿sí? Tiene que ver con la actividad que hicieron y voy a sumar algunas cosas más. Eh, entonces, quiero que tengan a mano el libro, como venimos trabajando, de Ciencias Sociales de primero. Vamos a trabajar algunos capítulos de ese libro y después vamos a pasar al de segundo, pero ahora solo el de primero, el de Ciencias Sociales de primero. Estábamos utilizando una que era de tapa celeste, ¿sí? Que es la colección en línea. Bien, de esa colección van al capítulo 12, página 132. Capítulo 12, página 132. Bien, pueden poner entonces como título La crisis del siglo tercero y el dominado. ¿Sí? Pueden poner como título, perdón, me corrijo. El Imperio Romano, abajo, la crisis del siglo tercero y el dominado. Sería nuestro título. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que vamos a hablar del Imperio Romano. ¿Sí? Y el título hace referencia a una crisis en un determinado momento y algo que algo que se llamó el dominado. Bien, repito por última vez, como título ponemos el Imperio Romano, abajo la crisis del siglo tercero y el dominado. ¿Sí? Bien. Eh, a continuación lo que hacemos es dos renglones ahí abajo, ponemos un puntito, ¿sí? Como un asterisco, y lo primero que vamos a mencionar es que se vivió un periodo de paz y de prosperidad. ¿Sí? De paz y de prosperidad. Eh, ¿Cuándo? ¿Sí? ¿En qué momento? En el siglo II. ¿Sí? Ya obviamente estamos hablando después de Cristo. ¿Sí? Siglo II. Es decir, que el Imperio Romano vivió un periodo de paz y de prosperidad. Eh, es decir, de prosperidad económica, eso obviamente ayuda a que la sociedad esté mejor, ¿sí? De cierta estabilidad política, ¿sí? Todo eso durante el siglo II. ¿Se acuerdan que yo expliqué el tema de los siglos y eso ya más o menos me imagino que está? Si no, por favor tenganlo en cuenta. Por ejemplo, acá estoy diciendo siglo II. Bueno, ¿en qué año estoy hablando? Ya eso ustedes más o menos lo tienen que ir sabiendo, ¿sí? Entonces, el Imperio Romano vivió un periodo, dijimos, hacemos un puntito, de paz y de prosperidad. Eh, Cuando hablamos de prosperidad, de paz y prosperidad, hablamos de cierta estabilidad económica, de que ahí la sociedad estaba en buenas condiciones, ¿sí? Y había estabilidad política. Sin embargo, después, ¿sí? Luego, y ahí abajo dejamos dos renglones, otro puntito, y ahí fíjense del título, fíjense el título, ¿sí? Hablamos de una crisis, ¿sí? Entonces dejamos dos renglones, hacemos un punto, ponemos crisis. ¿Qué tipo de crisis? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos una flechita de la palabra crisis, una flecha para abajo, es que decimos una crisis económica y social, ¿sí? Eh, por ejemplo, podemos anotar ahí como ejemplo, ¿sí? Que estoy hablando de una crisis económica y social porque aumentan los precios de los alimentos y eso obviamente hace que mucha gente no pueda comprar esos alimentos y esté en pobreza, ¿sí? Por eso hablamos de una crisis económica y eso de una crisis social, por eso hablamos de una crisis económica y social, ¿sí? Pero no solo eso,
¿sí? Sino que el imperio romano empezó a vivir un periodo de mucha inestabilidad política. ¿Por qué inestabilidad política? Bueno, porque había emperadores que duraban muy poquito en el cargo, muchos eran asesinados, ¿sí? Imagínense ya en la crisis económica y social que como que ahora pasa algo con el presidente, ¿no? Imagínense, ¿no? Una crisis, estamos en la mitad de una cuestión sanitaria bastante difícil y que el presidente de repente, no sé, lo asesinan. Bueno, es terrible porque se juntan todos los problemas. Bueno, eso comenzaba a pasar en el imperio, ¿sí? Eran emperadores que o eran asesinados o no sabían conducir bien. Imagínense, vuelvo al ejemplo actual, que el presidente tome todas las decisiones muy equivocadas. Bueno, también es justamente ya hay un problema y si encima toma decisiones equivocadas, no, digamos, genera mucho problema, ¿sí? Entonces hablamos de inestabilidad política porque había emperadores que, digamos, tenían escaso poder. Ese sería como el primer subpunto, ¿sí? Como que adentro de inestabilidad política, ¿por qué? Porque emperadores con escaso poder o son asesinados. Por otro lado, el ejército se rebelaba contra el emperador, algo que también era muy complejo, ¿sí? Imagínense como que esto sería como que ahora la policía le diga al presidente, bueno, yo no te hago caso. Vos querés que yo vaya a patrullar las calles para ver que no, la gente no esté circulando, bueno, no me importa, no voy. Es muy complicado porque si no, ¿y quién va si no a la policía? ¿Sí? Bueno, en ese caso algo así pasaba con los ejércitos de Roma, ¿sí? Como que se rebelaban frente al emperador. Eh, y por último también pasaba que los campesinos, que eran obviamente la parte más baja de la sociedad, los más pobres, mucho tiene que ver con lo que hablamos antes, comienzan como a rebelarse, ¿sí? A hacer conflicto, ¿sí? Por la situación en la cual estaban viviendo, que era muy negativa, comienzan como a rebelarse, ¿sí? A generar conflicto. Entonces yo tengo una inestabilidad política por la cuestión de, repito, yo tengo vuelvo al principio, una crisis económica y social, ¿sí? Ahí dimos un ejemplo, y además de la crisis económica y social se suma la inestabilidad política. La inestabilidad política tiene que ver con tres cosas. Hablamos de los emperadores, de la rebelión del ejército y de los levantamientos campesinos, ¿sí? Fíjense lo difícil que era ese momento del Imperio Romano, ¿sí? Todo esto se va a dar, la crisis económica y social y la inestabilidad política, ¿sí? Eh, en el siglo III, y ahí es donde va el título, por eso el título es la crisis del siglo III, ¿sí? Si Roma en ese siglo III va a ser como muy crítico, muy difícil para ese imperio. Ahí, dada esa crisis, hubo como distintas respuestas, y bueno, decir, bueno, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacemos frente a esta crisis? Ahí vino un emperador que fue Diocleciano, ¿sí? Que él planteó alguna solución como que era, siendo él el emperador, dice, bueno, dividamos el territorio administrativamente para así lo podemos ir manejando de mejor manera. ¿Sí? Como, bueno, yo soy presidente de la Argentina, ¿no? Voy al ejemplo de Argentina. Soy presidente de la Argentina, y bueno, ¿qué hago? Bueno, divido a la Argentina en distintas provincias, como tiene ahora, y pongo una persona en cada provincia para poder administrar mejor el territorio, porque la verdad yo no puedo en un mismo momento saber lo que está pasando desde Tierra del Fuego, Jujuy, Mendoza, no, es muy difícil. Me voy a ir enterando, pero no va a ser en el momento. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo una persona en Tierra del Fuego, otra persona en Jujuy, otra persona en Provincia de Buenos Aires, otra persona en Santa Fe, ¿sí? El presidente soy yo, pero voy poniendo personas en distintas regiones para que puedan administrar mejor el lugar. Eso es lo que hace Diocleciano, ¿sí? Pero el emperador es él, ¿sí? Eso lo hace, pero después medio que no funciona, entonces viene otro emperador que va a ser Constantino, ¿sí? El primero era Diocleciano, que frente a la crisis divide el territorio administrativamente es importante esa palabra, lo divide administrativamente. Viene Constantino y lo que hace es lo vuelve a unificar, como que dice, no, de todo me encargo yo, ¿sí? Listo, vuelve a unificar el territorio. Y ahí, fíjense ya lo complicado, uno hace una cosa, el otro hace lo opuesto, ¿sí? Y ahí va la respuesta a la pregunta que yo hice. A fines del siglo IV, viene un emperador que es Teodosio, y que él lo que resuelve es, ahí sí es la respuesta de la pregunta, en el año 395 él directamente decide dividir políticamente el imperio.
Diocleciano lo había hecho administrativamente, es decir, yo soy el emperador y pongo una persona en cada región. Ahora lo que dice Teodosio es, obviamente lo dice para cuando él se muera, no cuando el emperador va a ser emperador de todo, pero dice, bueno, cuando yo me muera lo que hago es dividir el imperio y como van a funcionar como dos imperios diferentes. Uno por un lado, otro por el otro. ¿Sí? Teodosio dice, bueno, esa es una división política, no administrativa. No solo administrativa, sino que es una división política. Porque esto es un imperio y esto es otro imperio, separados. Uno va a ser el Imperio Romano de Oriente, ¿sí? Con capital en Constantinopla, ¿sí? Eso le pedí por favor que lo marcaran en el mapa. Y el otro va a ser el Imperio Romano de Occidente con la capital en Roma. Además, Teodosio, esa decisión fue clave porque era la primera vez que políticamente se dividía el imperio en dos partes. Iban a funcionar como dos imperios diferentes. De hecho, van a tener emperadores diferentes. ¿Sí? Eh, Además, él lo que establece es a la religión cristiana católica, es a la segunda cosa importante que hace, como religión oficial del imperio. ¿Sí? Como dice, bueno, en este imperio, eso se hacen los dos, en el de Oriente y de Occidente, el Estado promueve la religión cristiano-católica. ¿Sí? Era bastante difícil tener otra religión que no sea esa. ¿Sí? Para terminar, ¿sí? Eh, ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, dijimos, partimos en el siglo III con una crisis económica y social e inestabilidad política. Diocleciano intenta una respuesta, Constantino intenta solucionar la crisis de otra manera y Teodosio lo que hace finalmente es dividir el imperio. ¿Sí? Eh, Obviamente esto llevó siglos, la crisis se dio en un tiempo y la respuesta viene en tiempo, no es que fue al año siguiente, ¿se entiende? Como que la crisis fue en el siglo III y muchas de las soluciones se comenzaron a encanar recién de hecho, Teodosio divide el imperio un siglo después, ¿sí? Pero la crisis era muy profunda. Eh, lo que sucedió fue que en lo que sería la parte occidental, ¿sí? Por favor ahí tengo que tener claro, ¿sí? Si yo tengo un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo, ¿sí? Como lo que ustedes están viendo en la pantalla, ¿sí? Un rectángulo. De lo que sería la derecha de ustedes sería Oriente y del lado, si lo ponen a la mitad, ¿no? Con la pantalla ustedes están mirando, imagínense una línea a la mitad. Del lado derecho, ¿sí? Yo tengo Oriente y del lado izquierdo yo tengo Occidente, que así era como estaba el imperio. ¿Sí? Oriente y Occidente, Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. En Occidente lo que sucedió es que, bueno, se dividió el imperio, ahí hubo emperadores, como venía viendo, pero comenzó en lo que sería como en la parte norte del imperio, en la frontera norte, por eso les pedí el mapa, la frontera norte como a querer ingresar, que estaba obviamente, quería a población que estaba fuera del imperio a entrar a ese imperio, ¿sí? Como que estaba en la frontera norte, ¿sí? Estaba de la frontera norte hacia afuera. Bueno, esa población comenzó como a acumularse, hasta que lentamente comenzó a entrar en el imperio. Eh, Comenzó a entrar en el imperio y era lo que pasa que era población que culturalmente, políticamente, socialmente era muy diferente a la población romana, ¿sí? Y ahí es lo que pasó, es como que empezó a entrar con cierta cantidad de población, esa población con cultura diferente, religión diferente, formas de organización políticas diferentes, entró al imperio, ¿sí? Claro, y ahí el imperio se comenzó, dada toda esa población diferente que entró, ¿sí? Comenzó como a modificarse el imperio, ¿sí? Eh, Hasta que esa población que empieza a entrar a partir de la frontera norte, comienza a entrar el imperio, a entrar, esas poblaciones, ¿sí? Comienzan a entrar cada vez en gran cantidad. Le vamos a poner un nombre, pero fíjense que va a estar en plural el nombre, que el nombre va a ser pueblos germánicos, ¿sí? Pueblos germánicos.
Lo decimos en plural porque en realidad eran varios pueblos, no era que un solo pueblo entró con un nombre y listo, ¿sí? Ahora nosotros decimos pueblos germánicos, pero en realidad eran como que adentro había varios pueblos, ¿sí? Que empezaron como a entrar, con diferentes formas culturales, sociales, políticas, y comenzaron como a cambiar el imperio romano, ¿sí? Eh, lo final se da justamente que en ese contexto de debilidad política que comenzaba en Roma, sí, como que la cuestión política no. Diocleciano intentó hacer una cosa, Constantino otro, Teodosio otro, y después como que no continuaba esa inestabilidad política, la cual nosotros hablamos de emperadores que los asesinaban, no tenían poder, no les daban, sus propias tropas no le daban la autoridad, ¿sí? No los reconocían, sino en un contexto de debilidad política. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Ahí vamos terminando. Los pueblos ingresaron al imperio, llegaron hasta la capital, que era Roma, ¿sí? Y directamente deponer es como quitar del cargo, quitaron del cargo al emperador. Imagínense lo que fue para los romanos, ¿sí? Que para ellos los romanos se veían a sí mismos como la nación más civilizada del mundo y la más importante, ¿sí? De hecho, ellos cuando hacían mapa en el centro ponían el Imperio Romano, obviamente, ¿no? Como que ellos decían, bueno, nosotros somos la cultura más avanzada del mundo, ¿sí? Y imagínense lo que fue para esos romanos ver que poblaciones que ellos ni siquiera conocían y que las consideraban, en un momento no las conocían, después las empezaron a conocer porque empezaron a entrar en el imperio, ¿no? Pero las consideraban como muy atrasadas, muy ignorantes, muy brutas, ¿sí? Ven que esas poblaciones muy ignorantes, muy atrasadas, ingresan al imperio, llegan hasta la capital y encima quitan al emperador. Y ahí lo que sucede es que políticamente cae el imperio romano de Occidente, ¿sí? Cae el imperio romano de Occidente, ¿sí? Eh, Bien, les pido por favor entonces que, solo como mini tarea, les pido obviamente que lean estas dos páginas, supuestamente ya lo hicieron para el trabajo, pero por las dudas, que fíjense en qué año es esa caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, eso serían las páginas 132, 133 del libro de texto de Ciencias Sociales de primero. ¿Está bien? Bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Y bueno, a la brevedad ya voy a subir otro video, ¿sí? Continuando, les digo cómo vamos a hacer, con qué parte del libro. Bueno, que tengan un buen día.